Shaburrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más. Como saben, soy Beren y esta noche seré el centinela. Continuamos con los relatos de esta semana, y como siempre, trataremos de que sean espeluznantes y, bueno, al menos entretenidos para ustedes. Y si están listos, vamos a escuchar el relato del día de hoy, si es que se atreven. En fin, la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. De niño tuve dos experiencias que me generaron un trauma con el que tuve que lidiar por muchos años. Ahora como adulto, cuando llego a platicar de estos eventos, hay personas a las que les parece gracioso o divertido. Para mí sigue siendo un tema delicado y sensible, si bien he logrado adaptarme con los años. La hermana de mi madre vivía en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México. Desde que yo era muy pequeño y debido a que mi mamá trabajaba de sol a sol, solíamos visitar en el verano a la tía María Luisa. Mi mamá se quedaba algunos días y regresaba a la Ciudad de México, mientras yo permanecía en casa de mi tía por algunas semanas. Claro que no recuerdo los primeros años que hicimos eso, yo era muy pequeño. En realidad, empecé a cobrar conciencia de esto hacia los 6 años, cuando estas visitas se interrumpieron abruptamente. Mis primeros recuerdos de la rutina de las vacaciones de verano en realidad se refieren a los comentarios de mi mamá de que desde el incidente no habíamos podido volver. En ese punto yo solo tenía nociones de que una casa en la que estuve me daba mucho miedo. Pasaron unos años y cada verano venía acompañado del reproche de mi madre, a quien le causaba grandes inconveniencias no poder dejarme encargado con su hermana en Guadalajara. Como adulto la entiendo. Tenía que hacer malabares para poder encargarse de mí y lidiar con su muy demandante trabajo. Mencionaba de vez en cuando el incidente, es que desde lo que te pasó ya no hemos ido, y frases en esa línea que no son las más digeribles para un niño. Sumado a esto, sufría de terrores nocturnos. Despertaba por las noches asustado por pesadillas y era recurrente que en mis sueños me veía en una habitación rodeada por espesos y abundantes rosales, de los cuales emergía una sombra que me tomaba del brazo. Naturalmente, una vez despierto corría a la habitación de mi madre, quien si bien cariñosa, no perdía oportunidad en mostrar su disgusto por despertarla en la madrugada e interrumpir su sueño. «Ay, Enrique, tengo que trabajar muy temprano», me decía con un tono de fastidio, pero abrazándome cerca de ella. Mi mamá era así, una mujer dura y de carácter difícil, pero que me amaba mucho a su manera. Cuando cumplí 10 años, era demasiado paquete para mi mamá. Esa es una edad complicada, pues ya no se es tan pequeño como para entretenerse con trivialidades, y aún no se tiene la autonomía suficiente como para, responsablemente, dejarnos solos. Mi madre habló con su hermana y accedió a recibirme nuevamente en su casa de Guadalajara. Repetimos la rutina que mi madre había diseñado años atrás. Llegamos juntos a casa de mi tía y ella se quedaría unos días, para luego dejarme solo con ella y mis primos. Desde el viaje de ida yo estaba muy intranquilo, sin saber realmente por qué. Esa casa me asustaba. No la recordaba realmente. Imágenes borrosas venían a mi mente, principalmente de mi tía, que era una mujer de gran volumen y que además había visto en fotos. Llegamos a la casa y nos instalaron en el cuarto de visitas. Mi sensación de incomodidad se convirtió en miedo genuino cuando pude reconocer algunas cosas de la habitación. Me quedé paralizado cuando mi madre abrió las cortinas y de la ventana se asomaría un jardín con grandes y abundantes rosales, iguales a los de mis sueños, o más bien pesadillas. Le dije esto a mi mamá, quien rápidamente desestimó el asunto y me puso a desempacar mi valija. Mi madre solo estuvo un par de noches ahí, de viernes a domingo. Mientras compartimos habitación, yo pude medianamente dormir, gracias a tenerla a un lado. La mañana en la que volvió a la Ciudad de México, yo sentí un vacío en el estómago. Sabía que esa noche tendría que dormir solo. Mi tía, con el carácter duro de la familia de mi madre, no tuvo reparo en ponerme a hacer actividades de la casa. Era parte de la dinámica, así me tendrían ocupado. Por la noche hice todo lo posible para no tener que ir a dormir.
y por ello me refiero a tareas domésticas que odiaba, pero que eran preferibles en esas circunstancias. Pero el inevitable momento llegó. Muy temprano, bajo mis estándares de casa, hacia las 9 de la noche, mi tía tenía la costumbre de ir a dormir y pasar cual sargento del ejército por todas las habitaciones, asegurándose que ninguna luz estuviera encendida. En su revisión, también se cercioró de cerrar la puerta del cuarto y cerró las cortinas para estar en total oscuridad. El corazón me latía con rapidez y no podía conciliar el sueño. Pasé horas despierto, con un terror que no tenía razón ni lógica, pero que era muy real. Finalmente, el cansancio me venció en algún punto y caí dormido. Contrario a lo habitual, no tuve ningún sueño, o no lo recuerdo, pero me desperté de golpe. Las cortinas de la habitación estaban ahora abiertas y la luz del exterior se proyectaba directamente en mi rostro. Bajo la iluminación de la luna pude ver los rosales con una claridad nítida. Me asusté mucho, pero eso no fue nada comparado con el momento de ver a una mujer que emergía de los rosales. Era muy delgada, con un atuendo negro. Su cara apenas se notaba y parecía mostrar una sonrisa en su rostro. Yo sabía que era la imagen oscura que veía en mis sueños. Me privé, como dicen las abuelitas, y apenas podía respirar. Me tapé con las cobijas hasta el rostro y seguía en un estado de shock. Recuperando un poco de lucidez y con la curiosidad natural de ver si el peligro ya había pasado, saqué apenas la cabeza y los ojos de las cobijas, asomándome a la ventana y al rosal. No había nada. Tuve un sentimiento de alivio solo interrumpido por un helar recorrer en todo mi cuerpo. Al momento de que pensaba que todo está bien, sentí la mano de la mujer sobre mi frente. Con los ojos volteé hacia un lado para verla ahí, al lado mío. Grité con todas mis fuerzas y no paraba de hacerlo. Cerré los ojos porque no tenía el valor de seguir mirándola. Mi tía y mis primos llegaron a la habitación casi de inmediato, encendiendo todas las luces. Yo tenía un episodio de pánico y no dejaba de gritar y llorar. Una vez calmado, le rogué a mi tía que me dejara quedarme con mi primo en su recámara el resto de la noche. Sin saber qué otra cosa hacer, accedió. Al día siguiente hablé con mi madre por teléfono. En su ausencia, solía hacerme una llamada diaria para ver cómo estaba. Le pedí encarecidamente que me permitiera volver a casa con ella, que en ese lugar había algo horrible. Con firmeza se negó. Me pidió que le regresara el teléfono a mi tía. Pretendía jugar con algún muñeco o carrito cerca de donde estaba la hermana de mi madre mientras hablaban por teléfono. Necesitaba escuchar lo que dirían. Le pasó justo como esa vez hace años, le decía mi tía a mi mamá con un tono preocupado. Me hizo comprender que el miedo que yo le tenía a esa casa y los sueños que me aterrorizaban por las noches venían de un encuentro previo con esa especie de mujer que emergía de los rosales. Afortunadamente se hizo el arreglo de que intercambiara habitación con mi primo, quien pasaría el resto del verano en el cuarto de las visitas. Su recámara no tenía vista a los rosales, por lo que pude estar menos intranquilo el resto de mi estancia. Este acomodo se repitió hasta que las visitas cada verano llegaron a su fin con la muerte de mi tía. Años más tarde, mi madre se haría de una casa en las Arboledas, donde tendría un par de hermosos jardines llenos de rosales. En ocasiones, mis hijos pasaban algunos días con ella. Siempre me aseguré de que nunca, bajo ninguna circunstancia, se quedaran en habitaciones con vista hacia los jardines. ¿Qué les ha parecido el relato de esta noche? A mí, por un lado, me ha parecido intrigante. Pero lo más importante es que ustedes nos dejen en los comentarios qué es lo que opinan. Como siempre, agradecemos que den like a nuestro contenido, que lo compartan y se suscriban si es que no lo han hecho. Descansen, nos vemos mañana. Ecos de terror.